Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue a un lugar o al lugar que Dios le dijo. Bien, en estos versos encontramos la imagen completa de lo que vamos a estar estudiando durante este capítulo. Encontramos que Dios va a poner a prueba a Abraham, y no es cualquier tipo de prueba. Dios le está diciendo, toma a tu hijo único, al que amas, y llévalo a la tierra de Moriah para ofrecerlo como un holocausto sobre el altar, en un acto de adoración y rendición. Ahora, si usted es padre, es como, si usted es papá, dirá, bueno, esa es una cosa muy loca. Yo no podría hacer esto. Pero sabemos que Isaac no era el único hijo de Abraham. Recordamos en la historia pasada que Abraham tenía otro hijo que se llamaba Isaac. Pero aquí vemos que Dios le pide solamente, toma a tu único hijo, al que tú amas, y llévalo a una tierra para sacrificarlo. A pesar de su edad que tenía Abraham, se levantó muy temprano. Pues ¿quién podría dormir con tal noticia, cierto? De que, tengo que sacrificar a mi hijo. Abraham preparó el burrito, cortó la leña, y aunque sus siervos estaban allí, Abraham no se los permitió que ellos lo hicieran. Abraham quería hacerlo y además tomó a su hijo de pasada. Pero más que todo vemos la profunda relación de Abraham y la capacidad para escuchar a Dios. Y no solo para escucharlo, para obedecerlo de una forma muy radical. En todo lo que Abraham estaba haciendo en estos capítulos, Dios lo estaba preparando no solo para, mientras vemos estos versículos, vemos que Abraham no se queja de nada. Él no dice como, ay Dios, pero ¿por qué me estás mandando esto? De hecho, vemos que solo le dijo, Dios, heme aquí, y Dios le dio una orden. Abraham guardó silencio y empezó a obedecer lo que Dios le dijo. Abraham sabía y estaba seguro que estaba en un acto de adoración hacia Dios. Él estaba correspondiendo de la mejor manera, con cada cosa que hacía, con cada trozo que cortaba, con cada manera que acomodaba las cosas sobre el burrito, de cada paso que daba. Abraham sabía que estaba en un acto de adoración hacia Dios. Y así que aquí encontramos la primera característica de un verdadero adorador. Y aquí están tus pantallas. Obediencia radical. Otra vez, obediencia radical, por si no lo puedes leer. Así es, en medio de las pruebas y en medio de todos los tiempos, Dios nos pide obediencia radical. La obediencia es parte de nuestra adoración a Dios. Como dije, adoración a Dios no es solamente venir aquí y levantar nuestras manos. Adoración a Dios es todo lo que hacemos, y parte de ello es nuestra obediencia radical hacia Dios. Así que parte de nuestra obediencia hacia Dios podría reflejarse en cada cosa que hacemos. Por ejemplo, barrer, lavar los platos, cocinar, ir a la iglesia, trabajo, escuela, cantar, tiempos de devocional, tiempos en familia, etc. Todos estos son actos de adoración. ¿Por qué? Porque si tú los estás haciendo con una buena intención, recuerda, para Dios es bueno. De hecho, nosotros adoramos 24/7 los 365 días del año. Pero la pregunta aquí es, ¿a quién estás obedeciendo para adorar? ¿Quién es el Dios que está en tu corazón o en el fondo de tu corazón, que estás dispuesto a obedecer radicalmente para sacrificar lo más precioso que amas? Y muchos de aquí a veces sacrificamos nuestro tiempo en el trabajo y nos olvidamos de Dios, de la familia. Estamos sacrificando nuestro tiempo, estamos adorando nuestro trabajo. Y tú puedes elegir cuál cosa estás adorando dentro de tu corazón. Recuerda, adorar no es solamente a Dios, adorar también es todas aquellas cosas a las cuales le dedicamos tiempo, esfuerzo y recursos. ¿Qué fue lo último que Dios te pidió para sacrificar en tu vida?
y cómo estás correspondiendo a lo que Él te ha pedido. Por ejemplo, Dios prueba a la gente que le obedece para llevarlo a otro nivel. Y si tú estás tomando apuntes, escribe esto: mi obediencia a Dios me lleva a otro nivel. Y vamos a verlo leamos este tiempo de lectura. Dios no te está pidiendo sacrificar un hijo, pero sí hay áreas de tu vida que Él está esperando que tú rindas como una ofrenda a Dios, como una ofrenda radical. Muchas veces nosotros no queremos servir a Dios en ciertas áreas que nos está pidiendo, y Dios dice: ¿sabes qué? Te estoy esperando todavía. Aquellas cosas que yo te hablé cuando eras joven, aquellas cosas que te estoy hablando día con día, estoy esperando una respuesta. Mira lo que dice Marcos capítulo 12, verso 29 y 30. Y lo tienes ahí en tus pantallas. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. La obediencia es una consecuencia de una profunda relación con Dios. Puedes anotarlo también allí dentro de tus notas. La obediencia es una consecuencia de mi profunda relación con Dios. Tú no puedes obedecer a alguien que no conoces, ¿cierto? O ustedes van por la calle y obedecen a cualquier persona. O usted está en el trabajo y obedecen a cualquier persona, ¿cierto? No, nosotros obedecemos solamente a alguien que conocemos. Esto nos lleva a nuestros siguientes versículos. En el verso de Génesis, capítulo 22, el 4 y el 8. Así que sígueme en tu Biblia, tablet, teléfono, lo que tengas a la mano. Dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos, y volveremos a vosotros o a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el pobre o dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Recordemos que Abraham está en la mayor prueba de su vida. Seguramente, como leemos en el capítulo verso 4, seguramente Abraham iba con la vista hacia abajo, todo el camino iba pensando como: oh, ¿qué va a pensar mi esposa? ¿Qué van a pensar mis amigos que maté a mi hijo? ¿Qué van a pasar con las promesas de Dios? Voy a sacrificar a mi hijo, pero todo este tiempo que he estado caminando por el desierto, Dios me dijo que me va a levantar una gran generación con este hijo, y hoy Dios me lo está pidiendo. ¿Qué voy a hacer? Yo estoy seguro que Abraham iba ahí caminando como no triste en su físico, pero en su interior. Y ahí en ese instante dice que él levanta la vista y ve este monte. Llegó el momento, llegó la hora para sacrificar al hijo. En el verso 5 dice Abraham: yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Abraham comenzó a hablar en fe. No sé si estás poniendo atención, pero Abraham comenzó a hablar en fe. Así que ten cuidado cuando empieces a hablar en fe, porque cosas buenas pueden pasar. Amén. Y dijo esto Abraham: y adoraremos. En hebreo la palabra adorar significa shahad, que es adorar, postrarse, inclinarse. Así que Abraham y Isaac no iban a ir al monte para tener un tiempo de adoración como lo hemos tenido aquí, así bien gozoso. Ellos iban para inclinarse delante de Jehová. En el verso 6 dice que Isaac cargó su propia leña hasta allá arriba para ser sacrificado. Abraham tomó el fuego y el cuchillo. O sea, no olvidó el cuchillo. Dijo: es con lo que voy a matar a mi hijo, pues lo voy a dejar en casa, ¿verdad? Pero este hombre se llama Charles Spurgeon, era un predicador inglés, dijo esto: la incredulidad deja el cuchillo en casa, pero la fe genuina se lo lleva. Y quiero decirte esto: Isaac es un tipo de Cristo que
voluntariamente Cristo llevó su cruz hasta el Calvario. Isaac llevó su propia leña hasta el lugar de sacrificio. ¿No es interesante? Así que este cuchillo que estaba cortando el corazón de Abraham cada momento, aún así él lo llevaba, creyendo que Dios era poderoso para cumplir sus promesas, que en Isaac le sería llamada descendencia. Y aunque en su corazón Abraham ya había sacrificado a su hijo, en fe también ya lo había tenido de vuelta. En el verso 7 y 8 dice que Isaac hace una pregunta y vamos a ver, y le dice: Padre mío. Puedes leer ahí conmigo en tu Biblia. En el verso 7 y 8 dice: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Cuando nosotros recordamos la fe de este hombre Abraham, el padre de la fe, debemos de recordar también la fe de Isaac. Nuevamente el padre de la fe, Abraham, dice: Dios se proveerá para el holocausto, hijo mío. Abraham estaba completamente tomado por una fe radical que hacía resucitar muertos y aparecer corderos. Amén. No se distraigan, aquí estamos. Abraham estaba ayudando a su hijo a caminar en fe hasta el último momento. Y aquí es donde encontramos nuestra segunda característica de un verdadero adorador. Y si estás tomando notas, está en tus pantallas. Característica número 2 de un verdadero adorador: camina en fe. Ahora, y recordemos que la fe es la base de nuestra adoración a Dios. La fe también es una expresión de nuestra adoración a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De hecho, es un requisito. Pero ¿cómo obtenemos esta fe para caminar en ella? Pues bien, mira lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Estará ahí en tus pantallas. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces yo camino adorando a Dios en fe, pero ¿cómo funciona? Funciona cuando yo oigo la palabra de Dios y empiezo a creerla y caminar en ella. Abraham estaba caminando en la palabra de Dios, él estaba creyendo las promesas de Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas, amén. Tú y yo no podemos vivir una vida cristiana sin oír la voz de Dios. De hecho, la Biblia es la voz de Dios en palabras. Y podemos confiar y caminar en fe en ellas. Si tú quieres ser un adorador de fe, un verdadero adorador fuerte y en una fe muy fuerte, empieza a creer las promesas de Dios que están en la Biblia. Y vas a ser un buen adorador que camina en fe. Si no sabes leer, tú puedes escuchar la palabra de Dios. Pero no se trata tanto si sabes leer o no. Se trata de cuánto la puedes creer. Y eso es algo que a veces nosotros fallamos en ello. A veces solamente vemos en la Biblia, escuchamos aquí, las apuntamos en el cuaderno, pero nos vamos a la casa y las guardamos. No, hermanos, Dios quiere que nosotros creamos sus promesas. Amén. Es por eso que muchas veces cuando no sabemos las promesas de Dios, nosotros sacrificamos lo que Dios no nos ha pedido. Porque no hemos pasado tiempo con Dios en su palabra para escuchar qué es lo que Él nos está pidiendo. A veces creemos cosas que Dios no nos ha dicho. Para pasar tiempo con Dios en su palabra, cuando pasas tiempo con Dios en su palabra, verás cómo tu vida empieza a ser transformada. Y quiero darte 3 maneras para fortalecer tu fe. Puedes anotarlas. 3 maneras para fortalecer tu fe, y está ahí en las pantallas. Escucha, obedece y nunca te rindas. 3 formas para fortalecer tu fe. Escucha, obedece y nunca te rindas. Y esto nos lleva a nuestros siguientes versos de nuestro tema, la adoración de Abraham. Génesis 9 al 14, y tú puedes leerlo en tu Biblia. Y dice así: cuando llegaron al lugar donde Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña.
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu único hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal en sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hasta hoy: el monte de Jehová será provisto. Pues bien, mira, en aquel tiempo Abraham tenía más o menos un poquito más de 100 años. Isaac fácilmente se le hubiera podido escapar. Isaac era un joven. Se dice a algunos estudiosos que Isaac tendría unos entre sus 30 a 33 años. Pero no, Isaac se sometió completamente a su padre. Ahí dice que Abraham, con sus 100 y tantos años, tomó al muchacho como pastor Manuel y dijo: ok, pues puedes atarme, papá, sé que voy a morir hoy, pero está bien. Sé que me vas a cortar la cabeza y me vas a quemar aquí, pero está bien. Mira, aquí están mis manitas. Así obedientemente lo hizo. Se sometió completamente a su padre, donde Abraham ya había edificado este altar para poner a su hijo. Tal como Dios se lo había ordenado, Abraham lo estaba haciendo. Él estaba caminando en el temor de Dios. Esa es una de las maneras que podemos ver aquí. Abraham estaba caminando en el temor de Dios. Dios le había pedido que ofreciera a Isaac en holocausto. Mira, la palabra holocausto o lo que se refería a aquel tiempo, holocausto era una ofrenda viva, la cual debería ser puesto en el altar, el animalito o lo que se pedía, en este caso a Isaac. Tenía que ser degollado, puesto en el fuego hasta consumirse, y el humo de este holocausto era un olor grato delante de Dios. O sea, ¿puedes imaginarte esta escena? Si solamente puedes ver un animalito que lo van a degollar y lo van a poner ahí, todavía para algunos es como muchísimo. Ahora imagínate qué estaba pasando por el corazón y la mente de este hombre llamado Abraham. Pero en ningún momento vemos que Abraham está dudando vemos que no está dudando en ningún momento de toda esta pesadilla que está pasando en su vida. Tenemos que creer completamente que Abraham estaba dispuesto a degollar a Isaac, porque su fe fue basada en la capacidad de Dios para levantar a Isaac de entre los muertos. Abraham no creía que Dios estaba fingiendo o estaba jugando. Abraham puso completamente su fe en Dios y dijo: ¿sabes qué, Dios? Yo voy a poner a mi hijo. Yo voy a poner a mi hijo aquí, no porque sé que vas a proveer un cordero, no porque sé que vas a hacer aparecer algo diferente o vas a cambiar de idea. Yo voy a poner a mi hijo aquí porque sé que aunque yo lo degolle y le corte la cabeza, tú eres todopoderoso para resucitarlo. Así era la fe tan fuerte y el temor de Abraham hacia Dios. Antes de que Isaac fuera puesto en el altar, Abraham mismo se había puesto en el altar de su corazón en una vida rendida delante de Dios. Él tomó el cuchillo para degollar a su hijo, y en ese momento, cuando Abraham toma el cuchillo para ya ponerlo en el cuello de Isaac, en ese momento dice que el ángel de Dios, en el verso 11 y 14, el ángel de Dios le dice: detente, no lo hagas. En el verso 12, un verso antes, perdón, ahí entre esos dos, dice: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. ¿Cuántas veces Dios tiene que decirnos: ¿sabe qué? Detente porque estás haciendo las cosas mal? Pero a este hombre, en su acto de adoración más puro, Dios le dijo: detente. O sea, no sé si ustedes pueden entenderlo, pero Dios le dijo: ¿sabes qué? Me has impactado con la fe que tienes, con la obediencia y el temor que tienes, me has impactado. ¿Sabes qué? Ya no lo hagas. No es que he cambiado de parecer, pero has llegado a un punto donde yo no quiero que hagas esto. Cuando Dios le pidió a Abraham la última muestra de amor, le pidió a su hijo Isaac, y se lo demostró a Abraham con un temor reverente. En todo este tiempo,
Abraham caminó no solamente en obediencia, no solamente caminó en fe, no solamente caminó en el temor, pero también caminó en el temor de Dios. Y esta fue una cosa clara que el ángel le dijo. Dice, ya conozco que temes a Dios. No fue como el ángel decirle, ¿sabes qué? Ahora ya sé que temes a Dios, porque Abraham no tenía temor de Dios, sino que fue como más una afirmación. Le dijo, ya sé que temes a Dios. Y en el verso 13 y 14 vemos que aquí está la provisión de la cual Abraham ya había hablado. Y ha dicho, Dios se va a proveer de un cordero. Dios se va a proveer de un cordero. En el verso 13 y 14 vemos ahí Abraham recibiendo a su hijo de entre los muertos y un cordero para sustituir a su hijo. Y aquí encontramos la característica número 3 de un verdadero adorador. Y está en tus pantallas. Un verdadero adorador camina en el temor de Dios. Y recordemos que el temor de Dios es parte esencial también de nuestra adoración. De hecho, sin temor de Dios no podemos vivir una vida genuina de adoración. El temor de Dios debe de ir en todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, a dónde vamos, lo que hacemos, cómo actuamos y qué vemos cuando nadie nos ve. ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide algo? Porque recuerda, el temor de Dios no solo se encuentra aquí en la iglesia cuando vienes a adorarle o cuando estás leyendo tu Biblia. El temor de Dios es en todo lugar donde vamos, cuando trabajamos, cuando manejamos. Alguien se nos atravesó y ya queremos soltarle unas 5 palabras mazatlecas. Pero no es así. El temor de Dios está diciendo ahí como, no, detente. El temor de Dios nos va a prevenir de que nosotros podamos robar, porque a veces estamos tentados a robar. A veces cosas pequeñas que a veces no tienen importancia, pero muchas veces estamos tentados a robar, a decir mentiras, a hacer cosas escondidas. Mira lo que dice Proverbios 1:7. Está aquí en tus pantallas, pero puedes buscarlo en tu Biblia. Proverbios 1:7 dice esto: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que el temor de Dios significa esto: respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Y es lo que estamos viendo en la vida de Abraham, ¿cierto? Ahora, eso es como nosotros lo aplicamos a nuestras vidas. El temor de Dios nos va a llevar a vivir vidas de adoración todo el tiempo. Como dije, quiero que entienda esto, porque a veces tenemos en nuestra mente solo este concepto, que venir a adorar a Dios o vivir una vida de adoración es solamente cuando comienza el servicio a las 6:30 y cuando termina a las 8, o en nuestros devocionales a las 6 de la mañana o 7, o los domingos a las 10 a 11 de la mañana. Pensamos que ese es solo el tiempo de adoración y es ahí donde yo puedo tener temor de Dios, sabiduría y todo, pero no es así. Yo quiero que podamos juntos aprender esto. Adoración es todo el tiempo, todas las cosas que hacemos. Temor de Dios no solamente en este espacio de tiempo, pero es en todos nuestros espacios. Así que mira, el temor de Dios, cuando vivimos vidas de adoración todo el tiempo, eso nos lleva a hacer cosas correctas. No las cosas que yo quiero o las que yo pienso, pero las cosas que Dios dice que son buenas y las que le agradan. Así que, ¿qué estás sacrificando tú en el altar de tu corazón? ¿Qué son las cosas que Dios te ha pedido que rindas a Él, como Abraham lo hizo con Isaac? ¿Qué son las cosas que Dios te está pidiendo a ti que rindas? El temor de Dios viene a tu vida cuando pasas tiempo con Él, en su presencia, cuando lo escuchas a través de su palabra, pero más que nada cuando lo obedecemos también. La señal de que tienes temor de Dios en tu vida es que tienes a Jesús en tu corazón. La señal o lo más que conoces a Jesús es lo que más es lo más que vas a tener temor hacia Dios. Y temor hacia Dios no es como tenerle miedo, no es como Dios está allá y yo estoy aquí, sino que el temor de Dios es un respeto, una reverencia
que nos acerca más a Él, porque lo podemos conocer más, sabemos qué es lo que está pensando. De hecho, mira, el temor de Dios nos da sabiduría para hacer lo correcto y lo justo delante de Dios. Cuando caminas en el temor de Dios, Él te va a proveer de algo bueno, como lo hizo con Abraham. Abraham caminó en temor de Dios hasta el punto que iba a sacrificar a Isaac, y en ese momento Dios hizo aparecer el corderito. Así es, cuando nosotros caminamos bajo el temor de Dios y lo obedecemos, Dios provee algo diferente para nosotros y algo bueno. Mira, esto nos lleva a que continuemos en nuestros versos 15 y 19. Y dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Pues bien, aquí vemos el pacto nuevamente de Dios confirmado a Abraham, el pacto abrámico por segunda vez. Vemos la maravillosa también comunión que tenía Abraham para escuchar a Dios. Dice que vino el ángel por segunda vez, y en medio de un día bien difícil, otra vez Abraham vuelve a escuchar a Dios. En ese día difícil, cuando Abraham está sacrificando a su hijo, Abraham vuelve nuevamente a escuchar a Dios, y Dios afirma a Abraham y le dice: ¿sabes qué? Has hecho una hazaña, tu obediencia es una obediencia radical. ¿Sabes qué? Te voy a bendecir, lo has hecho bien, has pasado al siguiente nivel. Y mira, 4 cosas que Dios le afirma a Abraham. Le dice en el verso del 16 al 17, le dice: te voy a bendecir, voy a multiplicar tu descendencia, tendrás victoria sobre tus enemigos, y tu gente será una gente de bendición para todas las naciones. Wow, qué impresionante, ¿no es así? Ahora, la razón por qué Dios confirmó el pacto con Abraham es esto. El verso 18: por cuanto obedeciste a mi voz. Otra vez, la razón por qué Dios confirmó su pacto con Abraham fue porque por cuanto obedeciste a mi voz. Wow, qué increíble. Abraham no dudó en ningún momento de la voz de Dios. Él pasó por todos estos momentos difíciles en su vida, Abraham, hasta el punto donde iba a sacrificar a su hijo, pero Dios le dijo: ¿sabes qué? Obedeciste a mi voz. Y aquí es donde encontramos nuestra característica número 4 de un verdadero adorador. Y está aquí en tus pantallas. Un verdadero adorador es bendecido. Ser bendición para a otros también es parte de nuestra adoración a Dios. En la vida cristiana no se trata todo de sacrificio, de martirio, de dolor. También se trata de caminar siendo bendecidos por Dios. Cuando obedecemos la voz de Dios, Dios se compromete a cumplir sus promesas, como lo miramos la semana pasada. Dios nos bendice. Las promesas de Dios no son aquellas que nosotros elegimos creer, pero son aquellas que Dios nos ha prometido. Son aquellas que Él ya ha prometido que serán una bendición para ti y para mí, conforme a la voluntad de Él. Muchas veces nosotros nos hacemos creer promesas que Dios nunca nos ha dicho, y terminamos desilusionados. A veces creemos: no, pues Dios dijo que me va a prometer una casa. No, Dios no dijo eso. Dios dijo que te va a bendecir. Pero para recibir las promesas de Dios hay condiciones. Escucha y obedece su voz. Y si estás apuntando ahí, para recibir las promesas de Dios hay condiciones: escuchar y obedecer su voz. Y encontramos sus promesas aquí en la Biblia. Mira, aquí encontramos sus promesas. No hay ningún otro lugar donde podamos encontrar las promesas de Dios. Aquí, este libro está lleno de las promesas de Dios. Un predicador dijo esto: es imposible que un cristiano camine por el mundo sin que nos trompecemos con las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son tantas y no se terminan.
De hecho, generaciones pasan y las bendiciones de Dios y promesas continúan allí. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 10, verso 22. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Una vez más, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios trae multiplicación a nuestras vidas cuando escuchamos su voz. Tenemos victoria en cualquier área de nuestras vidas, que es como es como que tenemos victoria sobre nuestros enemigos. Somos bendición también para otros. Y esto me recuerda la historia de un hombre rico. Así, un hombre rico como el que aparece en tus pantallas. Este hombre rico fue un día a la iglesia porque su esposa estaba insistente, como: vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Bien, este hombre rico dijo: pues ok, voy a ir contigo. Fue hasta la iglesia en ese momento y el pastor que estaba ahí estaba predicando sobre misiones. En ese instante, el pastor dijo: en primer lugar, trabaja todo el tiempo que puedas. Todo el tiempo que puedas, trabájalo. Y el hombre rico dijo: wow, esposa, me gusta este predicador. Y dijo: pues me siento bien, qué bueno que vine. Ok, el pastor continuó predicando. Y en segundo lugar dijo el pastor: haz todo el dinero que puedas y multiplícalo. Y el hombre rico dijo: wow, me gusta este predicador, ¿por qué no me invitaste antes? Me gusta, es verdad, necesitamos hacer todo el dinero que podamos. Pero lo que él no sabía era el tercer punto. Y el tercer punto, el pastor dijo: y en tercer lugar, da todo el dinero que puedas a la obra de Dios. Y este hombre rico se levantó de su asiento y dijo: ya no me gusta más este predicador. Y se fue. Y creo que nos pasa así. Mira, los españoles dicen esto. El pastor habló de los españoles la semana pasada, pero yo tenía también. Los españoles dicen esto: nos gustan las bendiciones, pero no las condiciones. Pero hay que tener condiciones para recibir bendiciones, ¿no es así? Pues bien, vamos a nuestros últimos versículos de esta noche. Vamos a leer del verso 20 al verso 24. Así que pido que pongas atención. Mira, del 20 al 24 dice: aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano. Uz su primogénito, Boz su hermano, Kemuel padre de Arán, Kesal, Aso, Pildas, Hitlaf, Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio luz Milca a Nacor su hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Remuel, dio a luz también a Reba, a Gana y a Tabaz y a Maca. Bien, en el verso 20 dice: después de estas cosas, después de la prueba, después de la fe, después del temor de Dios, después de escuchar la voz de Dios y después de caminar en una obediencia radical, dice: después del drama, Abraham nuevamente escuchó buenas noticias. Recibe esta noticia y le dice: ¿sabes qué? Tu hermano, su esposa están teniendo más hijos. Para algunos no sería algo nuevo de escuchar, pero en mi caso yo soy un hijo de 8, de 11. Así que pues no debería de asustarme si nace un sobrino más o un hermano más, aunque sí debería de preocuparme. No sé a ustedes cuánta familia tienen, pero pues yo soy de una familia muy grande. Así que Milca y Nacor y sus hijos eran parte del plan de Dios. Y aquí Dios tiene algo muy precioso preparado para ellos. Mira, el verso 23 ahí en tus Biblias se menciona a Betuel, el padre de Rebeca, que sería la futura esposa de Isaac, lo cual aseguraría la descendencia de Isaac. Ahí entra el plan perfecto de Dios. En la descendencia del hermano de Abraham, allá como muy lejos, van a ser una mujer que se llamaba Rebeca, el cual va a ser pues esposa de Isaac. Y de esa manera Dios aseguraría la descendencia de Isaac y empezaría a cumplir más las promesas que él había hecho a Abraham. Pues todo esto parece que está tomando forma, ¿cierto? Aquí Dios comienza a cumplir más de sus promesas y esto nos lleva a nuestra característica número 5.
de un verdadero adorador. Un verdadero adorador camina bajo el plan de Dios. Así que anótalo allí en tu cuadernito, en lo que traigas. Un verdadero adorador camina bajo el plan de Dios. En la vida muchas veces nosotros caminamos bajo nuestros propios planes y bajo nuestra propia manera de hacer las cosas. Pero sabes que dar nuestros planes a Dios, nuestro futuro, también es un acto de adoración. Sí quedó claro. Dar a Dios mis planes, mi futuro, confiarle a Él, también es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque estás confiando en Él. Los planes no son malos, pero se vuelven peligrosos cuando no están de acuerdo a los planes de Dios. Dios tiene cosas mejores para nosotros y nosotros decimos, no, Dios, yo quiero esto. Dios dice, mira, tengo un futuro brillante para ti. No, pero yo lo quiero por acá, un futuro estrellado. O sea, elegimos siempre el camino equivocado. Pero para caminar bajo los planes de Dios es necesario confiar en Él y creer en los planes creer que sus planes son mejores para nosotros. Así que cuando caminas bajo el plan de Dios, caminamos confiados que Él cumplirá sus promesas. Y eso nos lleva hacia la dirección correcta. Y mira lo que dice Jeremías 29:11. Me gusta mucho esto. Y está ahí en tus pantallas. Dice, porque yo sé muy bien, esto es Dios hablando, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto me encanta. Las promesas de nuestro Dios son siempre buenas para ti y para mí. Sus planes son para prosperarnos y son para darnos esperanza. Amén. Bien, pues estas son las buenas noticias de esta noche sobre la adoración de Abraham, Génesis capítulo 22. Solo quiero recordarte que adoración es todo lo que hago, todo lo que pienso, en cualquier lugar que estoy.